En un rincón olvidado de la sierra, donde los caminos eran de polvo y las montañas se alzaban como gigantes dormidos, vivía Samuel, un niño de apenas 13 años, con la mirada despierta y las manos curtidas por el trabajo. Sus padres, don Eulalio y doña Tomasa, dependían de la tierra para sobrevivir, como todos en aquel pueblito llamado Las Brisas. Pero ese año, el viento soplaba seco, arrastrando hojas muertas y levantando nubes de polvo que se colaban por las ventanas de adobe. Las lluvias se habían detenido y con ellas las esperanzas de una buena cosecha. El río que bordeaba el pueblo, que antaño corría alegre entre las piedras, ahora era un hilo de agua sucia que apenas lograba humedecer las raíces de los cultivos. Las milpas estaban marchitas, las hojas caían como cenizas y el suelo se quebraba bajo el sol inclemente. Samuel observaba todo con el corazón encogido. Había dejado de asistir a la escuela porque el dinero ya no alcanzaba para los libros ni el uniforme. Sin embargo, su curiosidad no se apagó. Aprovechaba cada momento libre para visitar a don Jacinto, el maestro retirado del pueblo. Un hombre de cabellos blancos y mirada sabia que guardaba un pequeño tesoro en su casa, una estantería repleta de libros viejos, polvorientos y con las páginas amarillentas por el tiempo. ¿Otra vez por aquí, muchacho?, le preguntaba don Jacinto siempre con una sonrisa. ¿No te cansas de leer esas cosas viejas? No, señor, es lo único que tengo, respondía Samuel, acariciando las portadas como si fueran de oro, una tarde, mientras las nubes de polvo se arremolinaban en el camino. Samuel se topó con un libro diferente. Las letras del título estaban borrosas, pero en la portada se veía un dibujo, un molino de viento. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer sobre cómo esos gigantes de madera y metal podían transformar la fuerza del viento en energía. Energía para mover agua, para encender luces, para devolver la vida a la tierra. Su mente voló más allá de las montañas y el río seco. Imaginó aquellos molinos girando sobre las tierras áridas de Las Brisas, elevando agua del suelo, alimentando los cultivos y llenando los campos de verde otra vez. Aquella idea se le quedó clavada en el corazón como una semilla imposible de arrancar. ¿Cree que eso pueda funcionar aquí?, le preguntó a don Jacinto con los ojos encendidos de esperanza. El viejo maestro lo miró con una mezcla de ternura y escepticismo. Quizás, muchacho, pero para eso necesitarías materiales, saber cómo armarlo y, sobre todo, fe en que algo así funcione en este pueblo. Samuel sonrió. Para él, eso era suficiente. Si el viento podía llevarse las nubes y arrastrar el polvo, también podía traer esperanza. Esa noche, mientras el viento silbaba entre las rendijas de la casa de adobe, Samuel no durmió. En su mente, los molinos giraban y el agua brotaba como un milagro en medio de la sequía. Decidió que pasara lo que pasara, él construiría ese molino. Los días siguientes, Samuel no dejó de soñar con aquel molino de viento. Cada mañana, después de ayudar a su padre en el campo, caminaba hacia el basurero del pueblo, un lugar donde los desperdicios se acumulaban como montañas oxidadas y olvidadas. Los vecinos lo miraban con extrañeza. Las ancianas murmuraban al verlo rebuscar entre chatarra y escombros, y los niños le lanzaban piedritas mientras reían de sus ocurrencias. Pero Samuel no les prestaba atención. Para él, cada pieza de metal, cada engranaje oxidado y cada tubo viejo era un tesoro. Los apilaba en un carrito viejo que encontró abandonado y los llevaba de regreso a su casa bajo la mirada incrédula de su madre. ¿Qué haces con toda esa basura, muchacho?, le preguntó doña Tomasa, frunciendo el ceño al ver cómo Samuel acumulaba aquellos pedazos de metal junto al corral. «Voy a construir un molino de viento, mamá».
Y con él vamos a sacar agua del pozo para regar los campos, respondió él con una seguridad que desarmó el escepticismo de su madre. Ella lo miró por un momento, en silencio, buscando materiales durante semanas. Entre tornillos, piezas de bicicletas viejas y pedazos de lámina, comenzó a construir la base de su molino. En las noches, bajo la luz de un candil, estudiaba los diagramas del libro una y otra vez, hasta que las hojas se desgastaron por el roce de sus dedos. El viento soplaba con fuerza en las tardes, levantando pequeñas tormentas de polvo en los caminos. Samuel veía en ese viento su esperanza, la fuerza que movería las aspas que aún no existían, pero que en su mente giraban con un sonido limpio y poderoso. Don Jacinto, el maestro retirado, a veces se acercaba para observar su progreso. No decía mucho, pero en sus ojos había un brillo de admiración. «Ese molino tuyo, ¿crees que funcione, muchacho?», preguntó un día, mientras Samuel apretaba un tornillo en la estructura de madera. «Tiene que funcionar, don Jacinto, si no, todo esto habrá sido en vano». El anciano sonrió y asintió con la cabeza. «Eso me gusta. Cuando la fe en algo es más grande que el miedo a fallar, hasta lo imposible parece alcanzable». Las primeras aspas comenzaron a tomar forma. Samuel las fabricó con trozos de lámina vieja que cortó y pulió con un cuchillo oxidado. Las unió con clavos y alambres, hasta que parecieron alas listas para atrapar el viento. La estructura se alzaba torpe y precaria en medio del patio de su casa, pero para él era un gigante que apenas despertaba. Sin embargo, no todos en el pueblo compartían su entusiasmo. Algunos vecinos murmuraban que el muchacho estaba loco, que estaba perdiendo el tiempo entre fierros viejos, mientras los campos se morían. Pero Samuel no los escuchó. Él sabía que la sequía no se iría por sí sola y que si quería cambiar las cosas, tendría que hacerlo él mismo, un tornillo a la vez. Y mientras el viento seguía soplando, él continuó trabajando, convencido de que algún día ese aire seco y polvoriento movería su molino y llenaría de vida aquellos campos que ahora solo guardaban polvo y promesas rotas. Los días pasaban y el esqueleto del molino se alzaba con una torpeza majestuosa en medio del patio. A la distancia parecía un espantapájaros gigantesco, con sus aspas improvisadas y sus tubos oxidados que crujían con cada ráfaga de viento. Samuel pasaba horas amarrando alambres, apretando tornillos y ajustando engranajes, mientras el sol caía sin piedad sobre su espalda. Los vecinos, que al principio solo lo miraban de reojo, comenzaron a acercarse, no por admiración, sino por pura curiosidad. Entre murmullos y risas disimuladas, se formaban pequeños corrillos al otro lado de la cerca. Las risas y los murmullos no pasaron desapercibidos para don Eulalio, el padre de Samuel, quien cada día veía cómo su hijo se escapaba al basurero del pueblo para regresar cargado de chatarra. Tubos, ruedas viejas, pedazos de lámina oxidada. El patio se había convertido en un montón de fierros que ocupaban espacio y atraían miradas burlonas. Una tarde, cuando el sol se escondía tras las montañas y el viento soplaba seco y fuerte, don Eulalio encontró a Samuel ajustando un par de aspas en la estructura de madera. Se acercó con pasos firmes, las manos callosas apretadas en los costados. «Ya estuvo bueno, Samuel», dijo con voz grave, interrumpiendo el trabajo del muchacho. «No podemos darnos el lujo de perder el tiempo en esto. Los campos se están muriendo y aquí andas tú, jugando al inventor». Samuel levantó la cabeza y lo miró con esos ojos encendidos que siempre llevaba cuando hablaba de su molino. «Papá, si funciona, podríamos sacar agua del pozo. No tendríamos que esperar a que llueva». «Basta», interrumpió don Eulalio. Su voz se quebró en el aire como un látigo. «No puedes vivir de ilusiones, muchacho. El viento no trae agua, trae polvo y hambre. Si te sobra el tiempo para jugar con fierros, entonces también te sobra para trabajar más en el campo.
Samuel bajó la mirada, pero sus manos no soltaron la llave con la que ajustaba los tornillos. Don Eulalio respiró hondo. Su voz se ablandó apenas un poco. «Hijo, yo sé que quieres ayudar, pero necesitamos cosechas, no sueños». El muchacho no respondió, solo miró las aspas y luego al horizonte, donde el viento hacía danzar la tierra seca en remolinos caprichosos. «Si no lo intento, nunca lo sabremos». Don Eulalio negó con la cabeza. «Pues lo intentarás cuando termines tus quehaceres en el campo». Y se marchó, dejando a Samuel solo con su molino inacabado, su sueño intacto y las manos llenas de esperanza. El viento soplaba fuerte aquella tarde, y aunque el padre no podía verlo, el niño sentía que esas aspas girarían algún día, y con ellas la vida regresaría al campo. Las palabras de don Eulalio quedaron flotando en el aire, pesadas y duras como las piedras del camino. A partir de aquel día, Samuel trabajó en su molino en soledad. No recibía ayuda para cargar los tubos ni para ajustar los engranajes. Incluso su madre, doña Tomasa, lo miraba con tristeza cada vez que pasaba junto al armatoste que se alzaba torpemente en medio del patio. «Tu padre no quiere que sigas con eso, hijo», le decía en voz baja mientras colocaba el frijol en el comal. «Él solo quiere que trabajes en el campo, que no pierdas tiempo en sueños que no dan de comer». Samuel bajaba la cabeza, pero en sus ojos el fuego seguía encendido. «Mamá, si logro que funcione, no tendremos que esperar la lluvia, tendremos agua, podríamos salvar los cultivos». Ella solo suspiraba, acariciándole el cabello. «Pues ojalá, y Dios te oiga, muchacho». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Samuel seguía yendo al basurero del pueblo en busca de piezas. Ya todos lo conocían en el camino, y algunos incluso se reían cuando lo veían pasar con su carrito de fierros y alambres. «Ahí va el inventor loco», murmuraban algunos. «Mejor que aprenda a arar la tierra, que con eso sí se come». Pero Samuel no se dejaba amedrentar. Cada noche, bajo la luz de un candil, repasaba los diagramas del libro. Las páginas ya estaban arrugadas y algunas se habían desprendido del lomo, pero él las volvía a pegar con engrudo y seguía estudiando. Sabía que le faltaba algo, un detalle, un pequeño ajuste que permitiría que el molino funcionara correctamente. Una tarde, mientras revisaba el mecanismo, se dio cuenta de que las aspas estaban mal alineadas. El viento golpeaba con fuerza, pero no giraban con suficiente potencia para mover el generador de agua. Samuel se arremangó la camisa y con un cuchillo viejo comenzó a desarmar cada pieza. Apretó los tornillos, cambió el ángulo de las aspas y reforzó los alambres con lo poco que tenía. El sol se estaba poniendo cuando terminó. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y observó su obra. El molino se alzaba más robusto, más firme. Las aspas crujían con el viento, pero esta vez giraban con un ritmo constante, como si el aire mismo les diera fuerza. Samuel corrió al pozo, donde había instalado la manguera. Posó sus manos sobre la bomba improvisada y cerró los ojos, orando en silencio. «Dios, solo un poco de agua, solo un poco». Giró la manivela, sintió el peso del metal rechinar en sus manos. Un gemido metálico salió del pozo, como si algo se estuviera desatando en sus entrañas. Samuel bombeó una y otra vez hasta que un pequeño hilo de agua brotó de la manguera, primero tímido, luego con más fuerza. El muchacho soltó un grito de alegría llamando a su madre. «Mamá, ven, está saliendo agua», gritó con todas sus fuerzas. Doña Tomasa salió corriendo, limpiándose las manos en el delantal. Se detuvo al ver el hilo de agua salir de la manguera y cubrió su boca con las manos, como si no pudiera creerlo. «¡Dios mío! ¡Samuel, lo lograste!», exclamó con la voz temblorosa. Los vecinos que antes se burlaban comenzaron a acercarse. Uno a uno llegaron hasta el molino, observando cómo las aspas giraban y el agua corría.
Algunos murmuraban en voz baja, otros simplemente miraban en silencio, atónitos ante el milagro que aquel niño había logrado con chatarra y fe, completos, y estaba dispuesto a hacerlo, aunque tuviera que trabajar solo. El rumor de que el molino de Samuel había logrado sacar agua del pozo corrió por todo el pueblo como pólvora en un campo seco. Los vecinos que antes reían y se burlaban de sus intentos, ahora se acercaban a mirar el milagro con sus propios ojos. Pero no todos lo veían con buenos ojos. Don Eulalio, su propio padre, permanecía escéptico, aunque ahora miraba al molino con un dejo de resignación. Para él, que había vivido de la tierra y de las lluvias toda su vida, aquella estructura de metal y madera no era más que un truco, una fantasía pasajera que no solucionaría la verdadera sequía. No puedes depender de un juguete de fierros, hijo. La tierra necesita agua constante y eso no es suficiente, le decía cada vez que se cruzaban en el campo. Samuel no respondía, pero en su corazón la fe seguía intacta. Sabía que el molino podía ser más grande, más fuerte, que podía llevar el agua hasta los campos secos y devolverles la vida. Pero necesitaba materiales, refuerzos y sobre todo el apoyo de su padre. Una tarde, cuando el viento soplaba más fuerte que nunca, Samuel tomó una decisión. Se acercó hasta donde su padre estaba arreglando el arado y se plantó frente a él con el rostro firme y los ojos encendidos. «Papá, quiero hacerlo más grande. Quiero que el molino bombee agua para toda la milpa, para que no vuelva a secarse nunca más». Don Eulalio lo miró en silencio. Sus manos, curtidas por los años de trabajo, apretaban el mango de madera con fuerza. «¿Y de dónde piensas sacar los materiales, Samuel?» «Apenas y tenemos para el maíz. Yo los conseguiré. Iré al basurero y buscaré todo lo que haga falta. Pero necesito tu ayuda para instalarlo». Las palabras salieron firmes, sin titubeos. El hombre guardó silencio por un largo rato. Parecía debatirse entre el orgullo y el miedo, entre la costumbre y la esperanza. Finalmente, soltó un suspiro profundo y miró a su hijo a los ojos. «Si fallas, muchacho, no habrá comida para el invierno». Samuel asintió, apretando los labios con determinación. «No voy a fallar». Y así, al día siguiente, padre e hijo trabajaron codo a codo. Por primera vez, don Eulalio ayudó a ajustar los tornillos, a reforzar los tubos y a enderezar los engranajes. La estructura creció, más alta y más firme, mientras el pueblo entero observaba desde la distancia, sin atreverse a acercarse. Don Jacinto, el maestro retirado, apareció una tarde, apoyado en su bastón de madera. Miró el molino, que ahora se alzaba como un gigante de hierro sobre la tierra seca, y sonrió con los ojos brillantes de orgullo. «Lo lograste, muchacho, lo lograste», murmuró, casi para sí mismo. Finalmente, el día llegó. El molino estaba listo, más grande, más robusto, y Samuel se preparó para ponerlo en marcha. El viento soplaba con fuerza, como si el mismo cielo le diera su bendición. Las aspas comenzaron a girar, primero lento, luego más rápido, hasta convertirse en un torbellino de metal y aire. Samuel y don Eulalio se colocaron junto al pozo y el muchacho giró la manivela. El mecanismo chirrió y crujió, pero se mantuvo y firme. Un zumbido profundo resonó en las entrañas del artilugio y de pronto el agua brotó con fuerza por la manguera, limpia, cristalina, salpicando la tierra reseca. «¡Está funcionando!», gritó Samuel, con el rostro empapado y los ojos llenos de lágrimas. Doña Tomasa, que observaba desde la puerta, rompió en llanto, cubriéndose el rostro con el delantal. Don Eulalio, en silencio, miró el agua correr y por primera vez en años dejó que una lágrima se le escapara por la mejilla. El pueblo entero se acercó, primero con timidez, luego con júbilo.
Tocaban el agua, se la llevaban a la boca, se lavaban el rostro. Las risas se mezclaron con los aplausos y en medio de aquel bullicio, Samuel se quedó mirando su molino, girando bajo el viento como un coloso incansable. Y en ese instante supo que lo imposible había dejado de ser un sueño para convertirse en una realidad. Las lluvias no volvieron ese año, pero el molino de Samuel siguió girando, incansable, como si el viento nunca se detuviera en aquellas tierras secas. El agua fluía con constancia, llenando los surcos de la milpa, devolviendo el verdor a los campos que antes parecían condenados al polvo. Las hojas de maíz se alzaron con fuerza y el trigo comenzó a despuntar con un color dorado que reflejaba la luz del sol. La noticia se extendió más allá del pueblo. Hombres de otras comunidades llegaban a las brisas para ver con sus propios ojos al molino milagroso, aquel que un niño había construido con chatarra y perseverancia. Algunos llegaban en silencio, se persignaban al ver el agua correr y se retiraban sin decir una palabra. Otros preguntaban a Samuel cómo lo había hecho, como si de repente su invento se hubiera vuelto un misterio que necesitaban entender. «¿Cómo lo lograste, muchacho?», le preguntó un campesino una tarde mientras observaba el agua correr por los canales de riego. Samuel sonrió, con las manos manchadas de grasa y los dedos llenos de callos. «Creí en el viento y creí en que podía cambiar las cosas. El molino funcionó por meses y las cosechas mejoraron. El hambre disminuyó y las brisas, que antes era un pueblo polvoriento y seco, comenzó a llenarse de colores. Las milpas crecían altas, los frijoles florecían y los surcos se llenaban de maíz. La gente agradecida se organizó para ayudar a Samuel a reforzar el molino y juntos comenzaron a construir canales de riego para extender el agua a otras parcelas. Un día, un vehículo desconocido llegó al pueblo, levantando una nube de polvo tras de sí. De él bajaron un hombre y una mujer vestidos con camisas blancas y papeles en las manos. Habían oído hablar del muchacho que había logrado lo imposible y querían conocer su invento. Samuel los recibió con humildad, explicando cada parte del molino, cómo había encontrado las piezas, cómo había entendido el mecanismo a partir de los viejos libros de don Jacinto. Los visitantes tomaron notas, hicieron fotografías y se llevaron muestras del agua. Prometieron volver y lo hicieron. 3 semanas después, Samuel fue invitado a una conferencia en la ciudad, un evento donde presentarían su invento ante más personas. Aunque al principio don Eulalio se mostró reacio, finalmente accedió, conmovido por la insistencia de su hijo y por el orgullo que sentía al ver las cosechas crecer. «Nunca pensé que un montón de chatarra pudiera cambiar tanto», confesó a Samuel una noche junto al molino, mientras el viento soplaba y las aspas giraban con fuerza. Samuel sonrió, mirando el artilugio que ahora se alzaba con majestad en medio del campo. A veces no se trata de lo que tenemos, sino de lo que creemos que podemos hacer. El día del evento, Samuel subió al escenario con los nervios trepándole por la garganta. La sala estaba llena de personas que miraban expectantes. Respiró hondo, miró a su padre entre el público y comenzó a hablar. Contó cómo el hambre los golpeó, cómo la sequía amenazó con destruirlo todo y cómo una idea surgida de un viejo libro le había dado la fuerza para seguir. «El viento siempre ha estado allí», dijo al final. «Solo necesitábamos encontrar la forma de usarlo». El aplauso fue ensordecedor y entre el bullicio, Samuel vio a don Eulalio limpiarse las lágrimas con el dorso de la mano. El hombre que alguna vez lo llamó soñador, ahora lo miraba con el orgullo de un padre que ha visto a su hijo transformar un sueño en realidad. Después de aquella presentación, Samuel recibió una beca para seguir estudiando en una escuela técnica. Sus conocimientos sobre energía y riego se expandieron, y con ellos
Sus sueños crecieron más allá de las brisas. Volvió al pueblo cada vez que pudo, y allí su molino seguía girando, incansable, movido por el viento y por la fe de un niño que nunca dejó de creer.